Los territorios de Sonora y Sinaloa siempre fueron una región de frontera. Difícil de vivir por su geografía semidesértica y montañosa, complicada de conquistar debido a sus orgullosas y belicosas poblaciones nativas, como los yaquis y los mayos, es decir, los yoremes, además de pápagos, seris, pimas o tehuecos. Una mujer, Cayetana Chávez, probablemente indígena tehueco, hoy desaparecidos, trabajaba en las propiedades de un yori, es decir, un hombre blanco, que para mayores referencias era un ranchero acomodado de ideas liberales llamado Tomás Urrea. El 15 de octubre de 1873, en el rancho de Santa Ana, localizado en Santiago de Ocoroni, estado de Sinaloa, nació la hija natural del ranchero Tomás y la indígena Cayetana, llamada Nona María Rebeca Chávez. Por presiones políticas, Tomás Urrea muda su residencia en 1880 al sur del estado de Sonora, en la población de Cabora. La indígena Cayetana y su hija María Rebeca se trasladaron al pueblo de Akewiquichi, muy cercano al rancho de Cabora donde vivían sus patrones. Es probable que María Rebeca aprendiera herbolaria cuando vivía con su madre, siendo aprendiz de una anciana indígena. En 1888 muere Cayetana, de manera que María Rebeca es recibida en el rancho de Cabora y reconocida legalmente por Tomás Urrea como su hija. La adolescente de 14 años cambiaría su nombre y con él su destino por el de Teresa Urrea. En 1890, Teresa Urrea sufrió un ataque de catalepsia, cuyas manifestaciones de rigidez corporal, imperceptibles signos vitales para aquella época y palidez hacían parecer que la persona había fallecido. La recuperación de Teresa Urrea fue interpretada por los habitantes de la comarca como una verdadera resurrección. Su fama comenzó a esparcirse por Sonora, Chihuahua y Sinaloa, entre las comunidades indígenas yaqui, mayo y serranas, que comenzaron a profesar una verdadera devoción hacia Teresa Urrea. Los relatos, y tal vez exageraciones, sobre sus curaciones milagrosas, dones proféticos y su prédica contra las injusticias sobre los oprimidos, originaron una oleada de miles de peregrinos al rancho de Cabora para pedir a Teresa Urrea consuelo espiritual, de salud o material. Desde entonces, Teresa Urrea fue reconocida en todo el noroeste de México como la Santa Niña de Cabora. Pero el mensaje de justicia y caridad de Teresa Urrea no pudo haber sido más inoportuno para el régimen de Porfirio Díaz. En los últimos 30 años del siglo XIX,
Las libertades económicas y políticas que gozaron por décadas los habitantes y colonos de los estados norteños comenzaron a desvanecerse frente a la expansión económica del liberalismo triunfante y el férreo control político del gobierno federal, una vez que Porfirio Díaz tomara el poder. Las grandes extensiones de tierra de Chihuahua y Sonora, pertenecientes a las naciones indias y a los rancheros mestizos, les fueron sistemáticamente arrebatadas para llevar el progreso, creando latifundios y empresas mineras o forestales facilitadas a las élites porfiristas y a empresas estadounidenses. No era pues raro que en 1875 comenzara un levantamiento indígena largo y cruel con una conclusión parcial hasta 1901. La llamada Guerra del Yaqui en el estado de Sonora inició con un antiguo soldado republicano yaqui llamado José María Leiva y conocido como Cajeme, es decir, el que no bebe. Nombrado alcalde mayor, Cajeme se levanta en armas en 1875, independizando a los yoremes, es decir, los yaquis y los mayos, reaccionando contra la modernización económica y la codicia de sus minas, sus aguas y sus tierras. Cajeme fue un estratega natural que puso en jaque y humilló muchas veces al ejército federal durante 12 años. Pero al final es derrotado por el hambre, la viruela y los más de 2,000 soldados federales. Escondido en Guaymas, es delatado, capturado, procesado y fusilado en Cocorit en 1887. Tira las muletas y camina. En la misma época en que Teresa Urrea realizaba sus prédicas y practicaba sus curaciones, comenzó el segundo levantamiento yaqui en Sonora. En 1890, comandados por su nuevo líder, Juan Maldonado Guashuecha, llamado Tetaviate, comenzó un periodo de guerra de guerrillas que duraría 14 años. Tras una breve paz con el gobierno en 1897, Tetaviate se levantó en armas en 1899. El 18 de enero de 1900, el ejército federal se encontró con las fuerzas yaquis en las montañas de Bacatete y en el cañón de Mazocoba los yoremes fueron derrotados y Tetaviate liquidado de un balazo en el pecho. El gobierno de Díaz tomó la decisión de expulsar totalmente a los yaquis y a los mayos de Sonora. Se deportaron 6,500 yoremes a Yucatán, a las haciendas enequeneras como esclavos. Por fortuna, el desarraigo de este valiente pueblo fue infructuoso. En 1911, poco más de la mitad comenzó su regreso paulatino a Sonora y su importante participación en la Revolución Mexicana con las fuerzas de Álvaro Obregón será otra historia que contar.